Buenos días. Vamos a explicar el tema número 11 correspondiente al nombre o sustantivo. El nombre o sustantivo es toda clase de palabra que sirve para nombrar a personas, animales, cosas vegetales, cosas o fuerzas. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de personas: Sandra, María, Ramiro, etc. Todos los nombres de las personas son nombrados obviamente por el nombre sustantivo. También se refiere a animales como hormiga, jabalí, quirquincho, conejo, orangután, etc. Los vegetales, molle, lechuga y todas las plantas, ¿no? Las cosas: celular, cuaderno, tajador. Las fuerzas pueden ser gravedad, magnetismo, viento, etc. Además de las cosas imaginarias, ¿no? Por ejemplo, el espíritu, el alma, están nombrados por el sustantivo o por el nombre. Los nombres concretos son nombres de seres que podemos percibirlos a través de nuestros sentidos o que podemos representarlos como existentes, aunque sean imaginarios. Designan a objetos independientes, por ejemplo, la libreta, árbol, mono, piedra, etc. Cosas que se pueden romper, tocar, modificar, ¿no? Sin embargo, los nombres o sustantivos concretos también pueden designar a seres que no existen, pero que se pueden representar como existentes. Por ejemplo, el centauro, la sirena, ángel, no existen, pero como se puede dibujar a un centauro, una sirena, un ángel, entonces se convierte pues en un nombre concreto. Y no así como el alma, el espíritu, que no pueden efectivizarse, no se puede hacer una estatua ni un dibujo, entonces llegarían a ser nombres abstractos. Nombres abstractos. Los nombres abstractos son unidades no independientes que no se pueden percibir mediante los 5 sentidos. Los nombres abstractos son los que designan a unidades no independientes y que no se pueden percibir mediante los sentidos, como, por ejemplo, paz, tranquilidad, serenidad, lectura, bondad, amor, espíritu, el resto, ¿no es cierto? No se pueden percibir de manera física, solamente cabe en la imaginación de las personas, ¿no? De nuestras personas. Por ejemplo, la justicia, la belleza, la suavidad, los colores, por ejemplo, verde, blanco, rojo, no existen de manera independiente, sino son cualidades de los nombres concretos. En resumen, los nombres abstractos solamente caben en la imaginación de la mente y no existen de manera física o no son independientes. Nombres propios. Los nombres propios se refieren a un solo ser, pueden ser de animales, de personas o ciudades. Por ejemplo, de animales podemos nombrarle Bobby a un perrito, de seres humanos José, Ramiro, o ciudades Santa Cruz, Roma, Trinidad. Son nombres propios. Los nombres antropónimos son los que se refieren a las personas. Por ejemplo, Luis, Pedro y todos los nombres, ¿no?, de seres humanos corresponden a los antropónimos. Los topónimos, en tanto, son nombres propios de lugares como Santa Cruz, Bolivia, Trinidad, ¿no? Todos los nombres de los lugares, ¿no?, del mundo, ¿no? Brasil, ¿no?, Valle Grande, ¿no?, son nombres de lugares. Los nombres comunes son también llamado genérico, es el que se aplica a todos los seres, ¿no? Por ejemplo, si yo digo personas, se refiere a todas las personas del mundo, animales, vegetales. Por ejemplo, hombre, cuando se dice hombre, se refiere a todos los hombres del mundo. Estrella, ¿no es cierto? Son comunes: carpintero, estudiante, perro, caballo, son nombres comunes que se refieren de manera general a todos los seres, ¿no es cierto? Bien, el siguiente. Nombres o sustantivos individuales son los que designan a un solo ser. Por ejemplo, un ave puede ser un gato, perro, cuando se refiere a un solo ser de manera individual. En tanto, los nombres colectivos designan a un conjunto de una especie o clase, ¿no?
Por ejemplo, constelación se refiere a varias estrellas, regimiento, a varios soldados, gentío, a varias personas, gentes, ¿no? Bandada, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos. Varias ovejas, llamas de baño, varias muchachas, muchachada, varias cañas, cañaveral y así sucesivamente, ¿no? Los nombres colectivos son los que designan a un conjunto de seres de una misma especie, ¿no? Género ambiguo. En el español hay muchos nombres que plantean vacilaciones o confusiones en cuanto a su género. Son llamados ambiguos. Algunos denominan dudosos porque se les puede juntar el artículo la o el. Por ejemplo, calor, se puede decir tanto el calor o la calor. Mar, por ejemplo, el mar o la mar, ¿no es cierto? Son nombres ambiguos. También dentro de los ambiguos están, ¿no? Inteligente, ¿no? El inteligente, la inteligente, ¿no es cierto? Los que terminan en E, digamos, ¿no? Epiceno. Se llama epiceno a un sustantivo animado que designa tanto a un individuo de sexo masculino como femenino. Es más conocido el género que designa a los animales. Por ejemplo, gorila. Cuando decimos gorila en femenino también se refiere al gorila macho, ¿no? No se puede decir gorilo, ¿no es cierto? Águila, por ejemplo, ¿no? Águila está en femenino. La palabra águila, aunque termine en A, se refiere también al masculino, ¿no? Por ejemplo, rata se refiere también al macho, ¿no es cierto? Y en las personas también no se puede haber epicenos con personas. Por ejemplo, cuando decimos vino una persona, se refiere a una persona masculino o femenino. Por ejemplo, cuando se dice víctima, se refiere tanto al masculino como femenino. Bien, sigamos. Sustantivos simples es una palabra que nombra a objetos o aspectos de la realidad sin ningún tipo de afijos ni prefijos, ¿no? Que intervenga en la construcción. Por ejemplo, mar nació como mar, pues, ¿no? En el momento que alguien dijo que esto se llamara mar, lo dijo y así nació, ¿no? Flor, piedra, humilde, son palabras simples, en otras palabras no vienen de ninguna anterior derivación. En tanto, los sustantivos compuestos son los que son la unión de dos palabras simples en una construcción. Por ejemplo, guardapolvo, guarda, que llegaría a ser, digamos, un nombre simple, más polvo sería guarda del verbo guardar, polvo el sustantivo. Entonces la unión de dos simples llega a ser palabra compuesta. Tenemos ejemplos: cubrecama, bocamanga, bocacalle, puntapié, tragaluz. Por ejemplo, en tragaluz aquí está verbo más sustantivo, así sucesivamente. Tragamonedas, medianoche, ¿no es cierto? Pueden haber varias palabras simples unidas que se llaman sustantivos compuestos. Tenemos también a los nombres primitivos que llegarían a ser los mismos simples. Son los que tienen un solo núcleo o raíz, es decir, no provienen de otro vocablo. Árbol, flor, hijo, mesa son a la vez simples y también primitivos porque no proceden de ninguna palabra anterior. Los sustantivos derivados son los que provienen de una palabra raíz o primitiva, ¿no? Por ejemplo, preuniversitario viene de universitario, subcampeón viene de campeón, coronación viene de corona, letrero viene de letra y así sucesivamente se llaman sustantivos derivados. Los sustantivos aumentativos son los que aumentan la significación de los nombres. Por ejemplo, los terminados, ¿no?, en ote, aso, acho, ona, ota, asa, etc. Por ejemplo, si decimos árbol, arbolote, ¿cierto? Si yo digo casa, casona, ¿cierto? Entonces son los que magnifican la significación del nombre, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes obviamente lo tienen en el texto.
Sustantivos diminutivos son los que disminuyen la significación del nombre, denotan pequeñez o cariño. Por ahí tiene los sufijos, las terminaciones. Por ejemplo, rapacito, un pequeño rapaz, rapacito, rapacillo. Podemos decir casita, por ejemplo, ¿no? Casita es diminutivo, pequeño, significa pequeñez o cariño. También uno puede decir mi trabajito, no por el hecho de que el trabajo sea pequeño, sino porque tenemos un aprecio al trabajo, ¿no es cierto? También tenemos los sustantivos despectivos, son los que denotan burla, mofa o desprecio. Los mismos son, ahí tienen las terminaciones, ¿no? Aco, uco, también acho, ucho, ato, astra, orio, usa. Por ejemplo, podemos decir libraco, vulgacho, calducho, segato, villorrio, madrastra. Todas estas palabras llegan a ser despectivos, algo así como desprecio, ¿no es cierto? Ahí tenemos las terminaciones. Sustantivos gentilicios son los que indican procedencia, origen, nacionalidad, de pueblo, comarca, algo así. Por ejemplo, peruano procede de Perú, orureño de Oruro, paseño, misqueño, chapareño, ecuatoriano, cruceño de Santa Cruz, son los gentilicios. Bien, aquí terminamos con este tema. Seguidamente ustedes tendrán las evaluaciones por competencia que ustedes deben llenar en sus respectivos cuadernos. Además, tras este tema se les enviará vía Classroom las evaluaciones correspondientes. Bien, si tienen alguna duda, en una próxima clase, mediante Zoom, se absolverán las preguntas. Bien, muchas gracias.